FM 89.1, Radio Universidad. Con el débito en alguna cuenta o el débito en la tarjeta de crédito, la verdad que el efectivo circula muy poco, ¿sí? Más allá de que hay una economía en negro o en una economía que no está blanqueada o que no paga impuestos, sí hoy estamos viendo con estas billeteras virtuales, más allá de las promociones que cada empresa, banco o aplicación ofrece, bueno, que están siendo muy atractivas para muchos, pero ¿qué cuidados hay que tener? Porque todo tiene su pro y su contra, así que para hablar de esto estamos en contacto con el licenciado Nicolás González, es contador público, es docente, es especialista en finanzas y es director del portal El ABC de tu Dinero. ¿Qué tal, Nicolás? Aquí saludamos Guille Toivero y Andrea Landi. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, y hablando de esto, una ¿no? introducción con una hipótesis, ¿no? Con una hipótesis fuerte. A ver, ¿cuál? No, respecto del uso del efectivo, ¿no? Sí. Es uno de los, si querés llamar así, en la lucha de los medios de pago, el enemigo a vencer, si querés llamarlo, de algún modo. A ver, ¿por qué el enemigo? Porque yo decía, bueno, hoy más allá de no andar con dinero, ¿no? Que los peligros a veces que esto implica, los cajeros, que no siempre uno está encontrando dinero, decíamos, yo todavía el billete de 2.000 pesos no lo he visto, y más allá de que es principio de mes, y hay un montón de cosas que también nos simplifican la vida, no hacer filas para pagar un impuesto y lo que sea, ¿no? Seguro. Bueno, a ver, el sistema financiero como tal, el formal, por decir así, es uno de los principales interesados que el dinero efectivo desaparezca o se reduzca significativamente. De hecho, hasta penaliza en alguna medida el uso del efectivo para algún tipo de empresa, comisionándolo en el caso de que la empresa quiera depositarlo. Porque, bueno, los volúmenes de efectivo que hay que custodiar en los tesoros es un tema relevante, la carga de cajeros, a eso sumarle la baja denominación del billete, el bajo poder de compra del billete de mayor denominación, perdón, que es hasta ahora el de 1.000. Entonces, digamos, todo eso conspira contra el uso del efectivo, ¿no? Pero me parece que hay, si me permitís, dos o tres perspectivas para mirar. Por un lado, si vos mirás cantidad de operaciones con medios de pago alternativos, vos mencionabas muy bien el tema de billetera digital, sí, ¿no? Billeteras digitales y particularmente en la provincia de Buenos Aires el tema de cuenta DNI es rotundo el impacto que tiene y vos lo ves en todos los segmentos sociales. sí. Es decir, nadie se quiere perder. Claro, ningún descuento ni nada pues, en estos momentos de crisis, ¿no? Claro. Es decir, a veces siempre decimos, ¿no? ¿Cómo imponer algo? ¿No? ¿Cómo hacer que un cambio cultural se produzca? Vos podés hacerlo a través de incentivos o de castigos. No, en este caso es a través de incentivos y funciona muy bien. Si dejás de lado la billetera digital o las billeteras, fundamentalmente en provincia de cuenta DNI, cuando ves otros medios de pago, ves que crecen la cantidad de transacciones, pero no crece en términos reales el monto de las transacciones. Es decir, en términos reales lo que se compra con la tarjeta de crédito y o la de débito, en términos reales decae. En términos reales, cuando vos haces la comparación interanual. Tiene un sentido, porque de algún modo el poder de compra de los argentinos está cayendo, es casi imposible que para las personas con ingresos fijos formales alcancen o superen la inflación, ni hablar de los que tienen ingresos informales, esos sufren todavía más. Entonces, ese es un dato, ¿no? Esa cuestión, la que se puede controlar o monitorear, está mostrando eso. Más transacciones, pero menos pesos en términos reales. Bien. El efectivo está al acecho siempre, porque el efectivo se mueve de muchas maneras, y esto que mencionabas vos de la informalidad, hay muchos estudios, ¿no? Pero hay informes del Banco Central que muestran esto. ¿De qué? De las entidades que monitorea el Banco Central. El grupo, hay una empresa que agrupa las empresas vinculadas a tarjetas de crédito, cajeros automáticos, etcétera, también está en esta línea. Pero hay un estudio muy interesante que publicó el Ministerio de Economía junto a la CEPAL, que habla de
no solamente cómo se financian las familias, sino para qué se financian las familias. Y ahí aparece una cuestión de género muy interesante en cuanto a un combo que está siendo complicado en los sectores de mayor informalidad, donde la cabeza de hogar es una mujer, y el destino del endeudamiento. Dato por ahí me parece que también hay que explorar. Y la realidad hoy es muy heterogénea. Sí. Eso me parece que es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque trabajar con niveles del 30 o 40% de informalidad en algunos segmentos hace que después el acceso a los servicios financieros sean más complejos. Claro, ahí es interesantísimo esto que estás mencionando, Nicolás, porque, claro, lo que mostrás es que hay cosas que van mutando, pero siempre para aquellos que están dentro del sistema, porque estar dentro del sistema, de alguna manera, siempre economiza mucho más que para aquellos que no, ¿no? El que no está dentro del sistema siempre tiene que pagar algún canon extra, ¿sí? Es un poco la regla, sí, efectivamente. Eso no está, no tiene un score crediticio, no tiene una calificación crediticia, no tiene antecedentes. Es decir, se maneja de otro modo, claramente, ¿no? Pero vos fíjate, aún si querés volver a la radiografía un poco de lo que se habla del segmento formal en blanco. Sí. Algunas cosas que pasaron en estos dos últimos, entre abril y mayo, ¿no? Entre abril y mayo hubo una suba de tasas en la Argentina y, sin embargo, esta suba de tasas para las tarjetas de crédito hubo una baja de tasas, ¿no? Sí. Para financiar los saldos de tarjeta de crédito. No es muy significativa, pero es una señal que en lugar de subir, bajase. La idea es no cargar todavía más sobre las espaldas de aquellas personas que no pueden pagar el total de sus tarjetas un cargo financieros importantes. Ojo, si vos debes más de 200.000 pesos con tu tarjeta, que uno le puede sonar una enormidad, pero se puede llegar, si haces las cosas mal y o no te alcanza, podés llegar a esa deuda, la tasa empieza a ser libre. No está regulada, no es el 80%, sino que es una tasa libre. Datos que el usuario de la tarjeta tiene que saber. Después se ampliaron los límites de la tarjeta, o eso se anunció por lo menos, ¿no? Sí. El tema es que esto era una decisión, y es una decisión voluntaria de los bancos, porque los bancos no están obligados por el Estado a aumentar los límites de crédito, porque están prestando el dinero de los ahorristas. Es decir, que eso habrá que ir monitoreando si efectivamente esos aumentos que se plantearon fueron así. A muchos ya se les venía aumentando el límite de crédito al ritmo de la inflación. Eso era, por lo menos en los últimos 24 meses venía sucediendo eso. Es decir, que tenés aumentos del límite, cambios en las tarjetas de crédito, y un dato que empieza a ganar también terreno. La cantidad de cuotas en las que se endeudan los argentinos es cada vez menor. Es decir, la incertidumbre provoca una reducción en el tiempo que el argentino se quiere comprometer. Bien, y el tema es también qué se financia, porque vos recién mencionabas algo con respecto, ¿no?, a los sectores más vulnerables, donde las cabezas de hogar son en muchos casos mujeres, donde a veces el endeudamiento es para comer. Los datos, te digo, no hay que ser negacionista de la realidad. Los datos son para comer, para pagar otras deudas, muchos. Es decir, tomar deuda para pagar otra deuda, y cuando uno mira esto, bueno, el negocio de la informalidad desde el punto de vista financiero es, no digo infinito, pero es altamente diverso. Desde el fiado de un negocio de cercanía a un prestamista de barrio. Tenés todas las variantes en el medio. Pero digo, estos datos empiezan a aparecer. Los programas oficiales de venta en cuotas no repuntan significativamente, a pesar de que la tasa es muy ventajosa. Ahí la banca oficial está haciendo grandes esfuerzos para motorizar el consumo, con tasas muy negativas en términos reales, pero bueno, digamos, es un marco donde, más allá de la suficiencia o insuficiencia del ingreso, ese intangible que es
que son las expectativas y el grado de incertidumbre que maneja un hogar respecto de su ingreso, de su comportamiento, etcétera, están jugando un rol importante. Y a ver, vos como especialista en finanzas, hoy, no sé si tendrás cifras o no, pero ¿qué capacidad de ahorro tiene el argentino medio? Datos hay diversos, la confiabilidad de esos datos es discutible. Nosotros queremos trabajar desde la universidad en Mar del Plata en un proyecto de estos, pero, a ver, se habla de que aproximadamente entre 6 y 7 de cada 10 argentinos no tiene capacidad de ahorro, ¿sí? O por lo menos declara no tener capacidad de ahorro. Con que fuera 6 de cada 10 es un número significativo, ¿no? Pues el 60%, y después los niveles de ahorro también decrecen. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento claramente donde el ingreso puja entre ser suficiente para sostener las prestaciones más básicas y no caer en zona de endeudamiento, y el que le sobra un poco, bueno, ver cómo hace rendir o cubrirse por lo menos de la inflación en ese aspecto. Es decir, la capacidad de ahorro también está mermada. En términos masivos me refiero, ¿no? Sí, sí, siempre sí. están los que ahorran y van a seguir ahorrando siempre, en cualquier escenario. Y Nicolás, a ver, volviendo al tema de las billeteras, ¿no? O este dinero virtual que va teniendo cada vez más adeptos, o al menos va mutando a lo mejor la tarjeta de débito a estas billeteras, al QR. ¿Esto sirve para también formalizar más la cuestión impositiva? ¿Hay cosas que empiezan a pasar por estas billeteras? ¿Cómo es el tema impositivo en estos casos? Sin duda. Es muy buena la apreciación, porque muchas veces la gente pregunta, dice, ¿cómo hace el banco para pagar esas devoluciones a los comercios? Y yo comentaba, digo, ¿cuántos comercios, ese es el dato que todavía no está, se han adherido al tema de las billeteras y consecuentemente han tenido que blanquear sus operaciones, porque seguramente antes manejaban efectivo y ese efectivo no daba lugar a ningún tipo de registro ni pago de impuestos? Digamos, ¿cuánto de recaudación impositiva adicional hay detrás de esto? ¿No? Porque vos estás blanqueando el último escalón, el último eslabón de la cadena, ¿no? Sí. Que está próximo al consumidor, y eso también implica que cambios en inscripciones, en monotributo, cambios de categoría, y empieza a arrastrar hacia atrás también la cadena, ¿no? Es decir, cuando el último compra en blanco empieza a haber algunas repercusiones positivas. Eso me parece que es un dato muy favorable. Eso te lo dicen los mismos comerciantes. Claro. Si no ponía esto y no blanqueaba, no vendía más. Simple, así de sencillo. Bueno, o sea que ese incentivo, ¿no? Por que dan las nuevas billeteras. Porque yo, por ejemplo, hace poquito me bajé la de YPF, que no sabía. Pero bueno, claro, cargas y tenés realmente un descuento, y si eso lo sumás, es un ahorro que podés hacer por mes. Y hoy me parece que también, ¿no? Buscarle la vuelta por ahí, más allá de que también esto o produzca este círculo virtuoso de que vuelvan impuestos, y ¿no? Todo esto que también conocemos en esta informalidad argentina, la verdad que está bueno, ¿no? Veremos cómo sigue, pero bueno, también es esto, cómo se trabaja para realmente poder incentivar el consumo a largo plazo. Exactamente. Como decís vos, ¿no? Creo que todos tenemos alertas o marcado en el almanaque, no sé, el método que tengamos para no olvidarnos que los martes y jueves hay descuento en tal lado, con tal medio de pago, o con tal tarjeta, o con tal banco, etcétera, etcétera. Es decir, es un consumidor que por un lado pareciera que busca satisfacer su sensación post pandemia de sufrimiento, de encierro, etcétera, y gasta y consume, pero por otro lado también es claramente un consumidor muy quirúrgico, muy calculador, que no deja pasar la oportunidad de aprovechar los descuentos cuando esos están presentes. No compra cualquier día, compra cuando tiene que comprar. Esas son enseñanzas, y ahí también está el tema de educación financiera, que hay que promoverla siempre. Bien, bueno, Nicolás, la verdad que un placer poder hablar con vos, y fuiste muy claro, y seguramente volveremos a charlar en otra oportunidad.
Dale. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, también a Guillermo, un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Sí, hablábamos con el contador público y docente Nicolás González, especialista en finanzas, director del portal El ABC de Tu Día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.